Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Un día hermoso, espero que hayan tenido una buena semana de recreo. La consigna para algunos era descansar porque estaban al día y para otros era, bueno, ponerse justamente a tono con todas las actividades atrasadas. El que no pudo se lo va a seguir esperando, pero tengamos en cuenta que este año hubo mucha confusión con respecto a que no se evaluaba. No va a haber una calificación numérica, chicos, pero todas las personas tienen que llegar a fin de año con cierta cantidad de conocimientos de todas las materias para poder promocionar al año siguiente. En el caso de ustedes, a sexto año. Entonces debemos hacer las actividades más allá de que no haya una calificación numérica. Pero nosotros para poder decir tal alumno promueve, pasa a sexto año, debemos analizar algo. No solo me cae bien, me cae mal, sino que si estuvo, si participó, si lo hizo por Guarnillo, si lo hizo por Classroom, si hubo comunicación con el alumno, son todas cosas que se van a analizar. Entonces debemos entender que principalmente que las tareas, los deberes que los docentes damos son su responsabilidad. Seguro que alguna vez habrán escuchado el concepto de ciudadanía, conjunto de deberes y derechos que tienen las personas que viven en sociedad. Ustedes que son chicos, que no tienen responsabilidad de trabajar, por ejemplo, no la deberían tener, tienen el deber y la obligación de estudiar, de ser personas cultas, que al momento de ingresar al mundo laboral a los 18 años, teóricamente, o querer ingresar a una facultad o un instituto terciario, ustedes tengan ciertos conocimientos que se van adquiriendo justamente al momento de estudiar. Entonces, si nos hacemos cargo de esa situación, tenemos que saber que de alguna u otra manera tenemos que tratar de ir haciendo las actividades. A nosotros hoy nos nuclea la historia y la historia hoy nos lleva a el desarrollo de Japón. De qué manera Japón logra entre 1945 y no sé, 1980 aproximadamente ser lo que hoy en el año 2020 conocemos como Japón. ¿Qué es Japón? Un país hiperdesarrollado. Un país que tiene pocos problemas económicos, que tiene una tecnología muy avanzada, que es una de las primeras potencias mundiales. El punto es que en este trayecto histórico, como siempre hablamos, entre fines de la Segunda Guerra Mundial y la década del 80 en el siglo XX, Japón se convierte en una potencia. Hay que pensar que en 1945 Estados Unidos tenía un Producto Bruto Interno, o sea, lo que producía era 5 veces mayor que Japón. Para 1980, Japón ya casi había alcanzado el Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Muchísimo. Entonces, esto se debe al aumento de su industrialización. ¿Y cómo logra industrializarse tanto y producir tanto? Con el apoyo de Estados Unidos. Ya que a Estados Unidos le convenía tener un aliado en el sudeste asiático. Un lugar donde estaba plagado de comunismo. Acuérdense que Estados Unidos apoyaba el capitalismo. Entonces, al tener un aliado importante, Estados Unidos dice, no, a este país lo vamos a ayudar, y logra Estados Unidos que Japón pueda crecer anualmente un 10%, que es muchísimo, muchísimo. Y esto se da también por ser un aliado de Estados Unidos, Japón, en la guerra de Corea y Vietnam. ¿Ok? Bien, tenemos que tener en cuenta que Japón no era un país que tenía mucha materia prima, como los países árabes que tienen petróleo, Venezuela también tiene mucho petróleo, otros países como nosotros que somos exportadores de alimentos. En ese caso, Japón no tenía ni petróleo, ni tenía hierro, como tenían otros países, pero tenía una característica muy particular que era la capacidad de trabajo. Les cuento que a los japoneses le dijeron, vamos a tener que laburar muchísimo, pero en 10 años sus hijos van a estar muy bien. Eso se le dijo a los japoneses, y los japoneses dijeron, bueno, vamos a laburar 8 horas para la empresa, 8 horas para nosotros y 4 horas para la empresa. Y las empresas empezaron a crecer un montón. Y Japón se convirtió en lo que hoy entendemos que nosotros que es Japón. Y se dedicó a exportar automóviles, a exportar tecnología electrónica. En la década del 80, la gente de mi edad sabía que cualquier producto japonés
era un producto de excelente calidad. Entonces, por ejemplo, se dice que para 1965 Japón había importado 24 millones de aparatos de radio. Como 22 millones de esos fueron vendidos fuera de esa isla, ¿no? Significa que casi vendieron una radio por persona en lo que era la Argentina en ese momento. Argentina en ese momento tenía 20 y pico, 30 millones de argentinos. Entonces dense cuenta de qué manera Japón se empieza a convertir en una potencia y la característica principal era lo que les acabo de decir, esa capacidad de trabajo. Al japonés se le dijo, hagamos esto y en poco tiempo vamos a estar muy bien. Y el japonés, persona de palabra, de honor, lo creyó y lo hizo. Bien, ahí también les dejo que lean sobre Taiwán. Taiwán tuvo un crecimiento muy similar. Y les dejo un texto sobre economía comunista. Nosotros vamos a ver de todo. Acá la pelea es capitalismo-comunismo y vamos a leer tanto comunismo como capitalismo. Después las conclusiones obviamente las van a sacar ustedes. Qué puede ser mejor, qué puede ser peor. Lo que sí tenemos que ir viendo son los hechos que surgieron, como decimos siempre, en esta etapa histórica entre 1945 y la década del 70, 80. Y como digo siempre, la historia se cuenta, se aprende para justamente ver de qué manera se lograron las cosas que hoy nosotros disfrutamos o sufrimos. ¿Ok? Les mando un abrazo, espero que se encuentren bien, aprovechen el día que está muy bonito y por favor vayámonos haciéndonos responsables de nuestros deberes. Chao.